La vida cristiana es simple, es más simple de lo que nos la imaginamos. La razón por la que se complican las cosas o nuestro caminar cristiano es porque nosotros lo hacemos complejo y difícil. Somos nosotros, nosotros mismos somos los que somos el obstáculo de nuestro caminar con Dios. Las verdades que la Biblia enfatiza y a las que nos anima a enfocarnos son simples y claras. Sin embargo, por nuestro pecado, muchas de las veces nos desviamos y enfatizamos cosas que la Biblia no enfatiza. Que sí están ahí, pero la Biblia no las enfatiza. Aportan a lo que hay que enfatizar, pero no son el énfasis de la palabra. Las cosas que Dios grita a los cuatro vientos en su palabra, nos las callamos. Y las cosas que Dios susurra en su palabra para que nosotros susurremos, son las que gritamos a los cuatro vientos. Todo esto, cuando caemos en este error, la raíz, la mayoría de las veces, tiene que ver con el orgullo que hay en nuestros corazones. Nos gusta sentir que sabemos algo cuando en realidad no sabemos nada. Cuando lo único que nos ha sido permitido saber es lo que ya nos ha sido revelado. Nos gusta la idea de ser siervos al servicio de Dios, pero cuando nuestra servidumbre es puesta a prueba, entonces es que huimos. ¿Por qué? Porque en el fondo queremos ser señores en control y no siervos en sumisión. En nuestro texto de esta mañana veremos algunas cualidades o aspectos que caracterizan a un verdadero siervo de Dios. El título de mi sermón, lo tienen en sus boletines y en sus pantallas, es este: un siervo de Dios se enfoca y encarna el Evangelio. Lo voy a volver a repetir. Un siervo de Dios se enfoca y encarna el Evangelio. Así que pongamos nuevamente nuestros ojos en la palabra de Dios para discernir de qué estamos hablando. Versículo 14 del capítulo 2 de segunda de Timoteo. Dice: recuérdales esto, encargándoles solemnemente en la presencia de Dios, que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Evita las palabrerías profanas y vacías, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra se extenderá como gangrena, entre los cuales está Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad, diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos. No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello: el Señor conoce a los suyos, y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Por muchos años trabajé en el área de la informática, y una de mis tareas en ese campo era estarle recordando continuamente a los usuarios cosas básicas a las cuales ellos tenían que poner atención y asegurarse que estaban pasando en el momento en que estaban usando su computador. ¿Esto para qué? Para que lo hicieran antes de llamarme a resolverles un supuesto problema. Cosas básicas como asegurarte que tu equipo esté conectado, ¿verdad?, a la fuente de poder, a la corriente eléctrica. Cosas básicas como asegurarte de que si no tienes internet, que tu cable del internet esté conectado a la computadora.
Cosas básicas como asegurarte que si tu computador está encendido y no ves nada en la pantalla, tal vez es que tu monitor necesita ser encendido, o tal vez es que no está conectado al cerebro de la máquina. Asegurarte que la contraseña que estás tratando de accesar para entrar a tu sistema de trabajo es la correcta, es la que has usado por un tiempo y no estás escribiendo algo totalmente distinto. Eran cosas básicas que yo les animaba a recordar, a asegurarse que estaban pasando antes de hacer esa llamada de emergencia. Estas eran comúnmente cosas que los usuarios me llamaban y que para mí eran muy obvias, pero para ellos podía significar un día entero desperdiciado de trabajo. ¿Por qué? Por su dependencia de ese computador para ejecutar su trabajo. Es por eso que mi tarea era estarles recordando estas cosas constantemente que eran de primera importancia para desempeñar su labor. En esta sección que acabamos de leer de la Escritura, Pablo está haciendo algo muy similar con Timoteo. Él sabe de la común tentación que tiene un siervo de Dios, que en vez de enfocarse en las cosas que son de primera importancia para resolver un problema, era muy común que los creyentes quisieran resolver problemas espirituales con palabrerías y temas que se desviaban de la verdad, que se desviaban del enfoque de resolver un problema, el cual siempre será el Evangelio de Jesús. Es el Evangelio. No es una ciencia muy grande, es tan simple y tan claro como el Evangelio. Así que de la misma forma que yo les recordaba a mis usuarios cosas básicas para resolver problemas, aquí Pablo está recordando a Timoteo lo que tiene que recordar del enfoque de lo que es la vida cristiana. Para que estos a su vez no se enfoquen en contiendas con palabras que de nada aprovechan, como dice el texto, y que llevan a los creyentes a la ruina. Como cuando el enfoque del pastor se convierte en los últimos tiempos, no sé si han escuchado. O en los dones espirituales. O en la teología calvinista reformada. O en la conducta. O en la plantación de iglesias. Etcétera. Cosas que son buenas, sí, y son bíblicas, pero que no son el enfoque que nos va a ayudar a resolver nuestro más grande problema del corazón. Versículo 16 habla de evitar palabrerías vacías y profanas. Seguramente en el contexto de Timoteo había creyentes que sonaban muy bien, pero que perdían el tema central de la vida cristiana, que es Cristo y su Evangelio, su gracia, su amor redentor, su obra en la cruz, su justificación por su sangre. Es por eso que Pablo pide a Timoteo en versículo 15 que se presente a Dios como un obrero aprobado, que no tiene nada de qué avergonzarse. ¿Por qué? Porque maneja con precisión la palabra de verdad. Esa palabra de verdad de la que habla Pablo en el texto es una palabra que está centrada en Jesús, en su Evangelio. Es un sinónimo de decir el Evangelio, la palabra de verdad, el meollo del asunto. En otras palabras, si hay alguien aquí que diciéndose cristiano, por poner un ejemplo, suponiendo que yo voy a una sinagoga, me invitan a una sinagoga judía a predicar un sermón. Y después de ese sermón, al final del sermón se acercan todos los rabís judíos, la congregación judía, y me dice, muy bien, pastor, qué buena predicación que nos diste del libro X del Antiguo Testamento, el cual es parte también de nuestras Biblias. Qué buena predicación, pastor, muy buen trabajo. ¿Saben qué quería? ¿Cómo tendría yo que interpretar esas palabras de ánimo?
como un fracaso. ¿Por qué? Porque quiere decir que les prediqué la palabra de Dios del Antiguo Testamento, de la cual Cristo habla en los evangelios que hablan de Él. Y yo no prediqué el insulto de la cruz a esa comunidad judía. Por eso es que me alaban. Pero si yo predico el insulto de la cruz, la centralidad del evangelio, que es toda la escritura, la cual grita el Mesías, que es Cristo, entonces ellos tendrían que haberme echado como resultado de esa predicación y nunca más volverme a invitar como uno de los predicadores. De eso estamos hablando. Si mi mensaje está vacío, es porque no tuvo una centralidad en el evangelio. De ese tipo de vacío está hablando aquí Pablo, cuando nos enfocamos en palabras huecas, profanas, vacías, que suenan muy bien, que tal vez alguien nos daría una palmada y nos felicitaría por nuestros argumentos, pero mi enfoque no fue Cristo, y desde la perspectiva del apóstol Pablo es una perspectiva vacía. Un enfoque hueco, profano. Muchos predicadores hoy en día predican su opinión, ¿cierto? O predican la moralidad que se encuentra en la palabra de Dios y que es muy buena. Toda moralidad del mundo, quiero aclarar, viene de la Biblia. No importa si la lees en el Corán, no importa si la lees en cualquier libro sagrado o que se diga sagrado, no importa si la lees en tu libro de civismo de la escuela, la fuente fue la palabra de Dios. Pero el enfoque de la Biblia no es moralidad tampoco. Para eso tomo mis clases de civismo. En vez de predicar la cruz de Cristo y la resurrección, caemos en esas cosas, iglesia. En el contexto de Timoteo, estaba hablando de estos dos personajes, Himeneo y Filiteo, que por no centrar su enseñanza en el evangelio, comenzaron a enseñar herejías, como dice el versículo 18. Empezaron a enseñar que la resurrección ya había tomado lugar, trastornando así la fe de algunos. Iglesia, el engaño de la mentira es muy sutil. No basta más que tantito desviemos la mirada de la cruz, del evangelio, de la centralidad del que nos dan las escrituras, que es Cristo, y la salvación que viene por medio de la fe. En cuanto hacemos eso, es sutil, iglesia, que nos vamos a empezar a enfocar en otras cosas que no son de primera importancia, y esas son las que vamos a hacer el énfasis y la relevancia. Es de mucho cuidado, iglesia. Hemos visto predicadores caer, empiezan desviándose nada más tantito, y cuando menos te das cuenta ya están del otro lado. Y uno se pregunta, ¿cómo es que llegaron hasta allá? ¿Alguna vez he escuchado a un hermano decir, pero es que empezó muy bien esa iglesia? Pues sí, el punto es que no se mantuvieron en una centralidad en el evangelio y por eso están donde están. Y lo mismo nos puede pasar a nosotros, iglesia, cuando perdemos el enfoque en nuestra vida espiritual y como iglesia, como comunidad. Empezaron a predicar herejías estas dos personas que muestra Pablo, de que la resurrección ya había tomado lugar. ¿Cómo es que lo entendían ellos? Un poquito de la investigación que hice era esta, que no es que estaban negando la resurrección de Cristo, aún lo que estaban afirmando es que nosotros habíamos sido resucitados en Él, como unidos a Él. El problema que ellos tenían es que ellos estaban usando esa parte que se predicaba en los griegos, que el cuerpo era malo, esa dualidad. Entonces, si el cuerpo era malo, no es posible que Dios me vaya a resucitar con mi cuerpo. Me resucita así en el espíritu, conectándome a Cristo. Esa es mi resurrección que yo ya experimenté en el espíritu por Cristo, por la resurrección que Él experimentó. Similar a lo que enseñan unas sectas que aún en nuestros días, unos cultos que aún en nuestros días predican que Cristo resucitó no en cuerpo, solo en espíritu. Ellos creían eso y querían venderle eso
a la iglesia de Timoteo, de Éfeso, que no era una resurrección física de tu cuerpo, porque el cuerpo es malo. Es el Espíritu y es nuestra identidad, nuestra unión con Cristo la que nos da esa resurrección que Él prometió. Y eso que decía Pablo, que eso estaba trastornando la fe de algunos. Seguramente porque muchos de los testigos de la época que todavía vivían y que el mismo Pablo animaba a que fueran a preguntarles cuando en Corintios dice que había 500 todavía testigos de esa resurrección, se dieron cuenta que era palpable Cristo, su resurrección era de carne, ese templo del que él hablaba que iba a resucitar al tercer día era el templo de su cuerpo, que dice Juan en 2:19. Entonces tenemos que poner atención a estas cosas, decía Pablo, y por eso trastornaba la vida la fe de muchos, porque ese no es el evangelio que se les había predicado. Sin embargo, ellos lo empezaron a torcer, a transgiversar. Cuando el enfoque no es el evangelio, nuestra enseñanza es mala y se extiende como gangrena, dice el texto. La gangrena, todos sabemos qué es la gangrena, ¿cierto? Esa sangre que se coagula en alguna extremidad del cuerpo y que por coagularse ahora funciona como un obstáculo, un estorbo para que la sangre fluya a través de la extremidad. Entonces ya no fluye. ¿Y qué es lo que pasa? Suponiendo que tengo gangrena aquí en mi codo, ¿qué va a pasar con mi mano, con mis dedos? Van a empezar a morir. ¿Por qué? Porque la sangre que trae vida a toda esta parte ya no va a fluir de forma natural. La gangrena produjo ese obstáculo para que mi miembro muriera, comenzara a echarse a perder. Lo mismo pasa cuando cortamos la sana palabra del evangelio de la mente de las personas y los llenamos de cosas que no son de primera importancia. Tarde que temprano mataremos su vida espiritual con nuestra palabrería y apostatarán de la fe. Es por eso que, como dice el primer punto de mi sermón, eres un siervo de Dios cuando tu fundamento es Cristo. No andas en palabrerías vacías y profanas. El fundamento del que habla en versículo 19, donde los que se enfocan en el nombre entienden que es el nombre, sobre todo el nombre, el que es la roca, que es Jesús, porque nuestra fe permanece firme. Es a los que exaltan a Cristo, iglesia, y su evangelio, a los que Dios conoce. Aquellos que se apartan de la iniquidad de palabrerías que no tienen centralidad en Cristo. Cristo, quien es el autor de la vida, que es la fuente de toda vida, de toda justicia, del cual fluyen ríos de agua viva que no permiten que nuestra vida espiritual se cangrene. Él es el que destapa toda la iniquidad de nuestros corazones. Cuando tenemos a Cristo y la centralidad en el evangelio, no hay gangrena. Eres siervo de Dios cuando tu fundamento es Cristo y no andas en palabrerías vacías y vanas, iglesia. Amén. Versículos 20 al 23. Ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para honra y otros para deshonra. Por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Pero rechaza los razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que producen altercados. En casa
Mi esposa y yo tenemos, en casa que es su casa, mi esposa y yo tenemos dos tipos de vajillas. Una, la de uso común, esa que usamos para nuestro comer diario, esa que cuando uno de mis hijos me pide un vaso con agua, se lo doy sin ningún problema. Cuando me piden un snack, se lo doy en un plato de los de esa vajilla. No hay ningún problema, no es de especial cuidado. Pero hay otra vajilla que también tenemos en casa, que desde nuestra perspectiva es mejor que la primera. Esa la tratamos con más cuidado, con más honra. Solo la usamos en esos momentos especiales, cuando tenemos una visita, cuando es la cena navideña. Ese es el tipo de vajilla que no le presto a mis hijos para darles un snack. El tipo de vajilla que cuando se las presto están bajo supervisión y sentados en la mesa, no en el sillón o corriendo haciendo sus actividades. Es una vajilla la cual tratamos con más honra. La de uso diario podríamos decir que es nuestra vajilla de uso común. Y la otra es la de los momentos especiales, la cual es nuestra vajilla honrosa. En la mente de Pablo, cada uno de nosotros es un instrumento en las manos de Dios, un utensilio honroso o de deshonra. La expectativa que tiene Pablo para los creyentes es que ellos busquen ser un instrumento de honra, santificados y útiles para el Señor, preparados para toda buena obra. Alguna vez escuché por ahí que un siervo sirve y si no sirve entonces no es siervo. Un doctor, por ejemplo, que va a hacer una cirugía, va a hacer una incisión en alguna parte del cuerpo y alguien llega, la enfermera llega y le presenta dos bisturís, uno con filo y el otro sin filo. Adivina qué bisturí va a usar ese doctor para hacer la incisión. El que tiene filo, ¿cierto? El otro o lo desecha, o si lo usa tal vez será para cortar gasas, pero no para hacer la incisión, que tiene que ser precisa, que tiene que ser rápida. ¿Qué tipo de bisturí eres tú dentro de la iglesia local? ¿Eres ese tipo de bisturí que está afilado y que evidentemente disponible y que a la luz de los ojos de todos los que conformamos esta congregación podríamos decir, claro, hagamos una incisión con él o con ella? ¿O eres uno el cual sería bueno cortar gasas? ¿Eres un vaso de la vajilla que usaremos para momentos especiales? ¿O eres un vaso de uso diario que no usaremos para momentos especiales? ¿Quieres ser usado por Dios, pero piensas que no hay nada que tienes que hacer para que eso suceda? ¿Que depende de Él? Versículo 21 nos dice que ese es un engaño si pensamos así. Dice, por tanto, si alguno, hablando del creyente, se limpia de estas cosas, ¿qué implica el que yo me limpie? Que yo haga algo, ¿cierto? Que yo me eche el jabón, que yo me eche la jicarada de agua. Yo me tengo que limpiar, dice la palabra. Obviamente nuestra teología nos ayuda a entender que es Dios el que nos da el querer como el hacer. Pero eso no quita que yo tenga una responsabilidad en ese proceso de limpieza para purificar mi alma, mi corazón. Dice, si alguno se limpia de estas cosas será un vaso de honra, santificado y útil para Dios. Así que, ¿quieres ser útil? Límpiate. Los versículos siguientes son instrucciones claras de cómo sucede este proceso de limpieza. Dice, huir de las pasiones juveniles en el primero. Huir de las pasiones juveniles. Quiero explicar algo. Las pasiones juveniles en la Biblia muchas veces no son expresadas como la inclinación a las impurezas sexuales.
Y eso es verdad, eso es por un lado de lo que tal vez Pablo está hablando, pero más específicamente me atrevo a decir que no está hablando tanto en ese sentir. Está hablando más en el sentir del contexto, en el que nos está hablando de la palabrería vacía, profana. ¿Por qué? Porque es muy común que cuando somos jóvenes, que sentimos que lo sabemos todo, nos gusta estar entablando comunicaciones donde lo que queremos es ganar un argumento y no ganar a la persona. De ese tipo de palabrerías es de la que está hablando, de ese tipo de huir, de ese tipo de pasiones es de la que nos está hablando el texto. De no sentir que lo sé todo, de no sentir que puedo ganar el argumento, que soy muy sabio. Esa es la tentación. Obviamente eso pasa muy seguido cuando eres joven, pero eso no te excluye si ya no te sientes muy joven. Aún la exhortación también es para ti. Huye. En su lugar debemos de seguir lo que dice en la segunda parte del mismo versículo: la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que invocan al Señor con un corazón puro. ¿Te das cuenta? No solo está diciendo que huyas, te está diciendo que lo reemplaces con estas otras cosas que son buenas. Y aparte, checa, si ves más a fondo en el texto, está diciendo que no está diciendo que lo hagas solo, como un llanero solitario. Está diciendo que lo hagas con los que invocan al Señor. O sea, el texto está infiriendo una vida en comunidad, una vida en comunión con los santos, no allá tú con el YouTube y tus mejores predicadores del YouTube. Eso no te va a ayudar. Te podrá edificar aquí y allá, pero eso no es de lo que está hablando Pablo. Rechaza razonamientos necios, ignorantes, esa es la segunda. ¿Cómo me limpio? Rechazando razonamientos necios e ignorantes. En otras palabras, cosas que no se centran en el Evangelio de Jesús. Deja de estar argumentando, usando tu apologética, usando tus artimañas de cómo convencer a las masas con cosas que no están centradas en el Evangelio. Es el Evangelio si no somos necios. Así que eres un siervo útil cuando estás purificando tu corazón, como dice el segundo punto de mi sermón. No andas en razonamientos necios e ignorantes. En vez de estar, por ejemplo, juzgando el color de las paredes de nuestra iglesia, ¿por qué no mejor te enfocas en el Evangelio? En vez de estar pensando, ¿por qué no tenemos tal o cual ministerio? ¿Por qué no mejor participas en los ministerios que sí tenemos y te enfocas en ellos? Y huyes así de los razonamientos necios, ignorantes, que no te van a ayudar a ser un siervo útil. ¿Por qué no mejor, en vez de enfocarte en que aún no tenemos una pluralidad de pastores, por qué no mejor te enfocas en ver cómo puedes aligerar las cargas del pastor para que él haga un mejor trabajo? ¿Por qué no, en vez de estar pensando cómo es que los demás no hacen, o sí hacen, o dan o no dan, por qué no mejor te acercas a ellos y en amor los discipulas para que crezcan en la justicia, en la fe, en el amor, en la paz? Y que ellos a su vez crezcan en esta habilidad de ser instrumentos útiles al servicio de Dios en la iglesia, para que después puedan discipular a otros. Cuando nuestro enfoque son los demás y no lo que tengo que hacer, y lo que tengo que hacer para ayudar a los demás, y no al contrario, entonces hemos caído en la trampa. Si no es así, hemos caído en esas pasiones juveniles, en esos razonamientos necios e ignorantes de los que habla aquí. El enfoque son los demás, no yo. No se trata de mí. Se trata de manifestar el Evangelio aún en nuestras vidas. Cuando nuestro enfoque es el Evangelio de Jesús, entonces me enfocaré en lo que se me demanda. Mi corazón será limpiado por el Evangelio.
y voy a poder ser instrumento útil para uso de Dios en la vida de mis demás hermanos y hermanas. Aún en la vida de aquellos que todavía no son hermanos y hermanas en la fe. Amén. La última sección, versículos 24 al 26. Dice así: y el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Muchas veces el problema no está en que tengamos o no la razón, iglesia, sino el problema radica en que no somos los más aptos para corregir un aspecto de la vida de los demás. Tener una mente centrada y enfocada en el Evangelio no es suficiente cuando se trata de ser un siervo de Dios. Ahí empieza, pero no es suficiente, cuidado. Mi corazón y carácter también deben de estar alineados al Evangelio, ya que de otra forma no tengo ningún derecho en traer a la atención a los demás su falta de conformidad al Evangelio. Hay más probabilidad de que mi exhortación hacia alguien sea usada por Dios cuando mi carácter avala esa exhortación. La exhortación y el carácter van acompañados de la mano. No puedes separar a uno del otro. Son amigos, son mejores amigos. Cuando mi carácter adorna la verdad, la cual estoy animando a otros a someterse, entonces ambas cosas trabajan de manera armoniosa y sirven los propósitos de Dios para esa persona. Un siervo útil refleja el carácter útil para el ministerio de la palabra, la cual es la que transforma los corazones. Es la palabra. Sigue siendo la palabra. Mi carácter simplemente adorna esa palabra. La rencilla es algo a lo que debemos morir si es que queremos ser ese tipo de siervo. Es la amabilidad la que debe distinguir nuestra exhortación. Esta siempre debe estar acompañada y fundamentada en la palabra, no en nuestra propia opinión. Cada que yo exhorto debo de traer a la atención el principio bíblico que se está rompiendo y por el cual estoy exhortando. Nunca debe ser mi opinión, iglesia. Nunca debe ser mi sentir, ni mi experiencia, o mi preferencia, o mi tradición. Tengamos mucho cuidado cuando exhortamos a las personas. Que sea un fundamento bíblico, un principio bíblico, algo que está deshonrando a Dios y por lo cual tenemos el atrevimiento de exhortar a otros. La línea es muy delgada entre pensar que estoy abogando por Dios cuando en realidad se trata de mí. Muy, muy delgada. Es por eso que el conocimiento de un pastor sobre la palabra de Dios debe ser vasto y con la interpretación correcta, ya que es la palabra la única base permisible que tiene cualquier pastor para exhortar a los demás. Nada más. Si no es la palabra, no escuchemos a ese pastor. No lo escuchemos. Porque la autoridad no está en él, está en la palabra. El último aspecto que menciona versículo 24 es que el siervo de Dios debe ser sufrido. ¿Sufrido en qué sentir? En que muchas de las veces va a pasar que aunque estemos hablando verdad en amor y amabilidad, nuestra exhortación va a ser desechada y nuestra amabilidad será malinterpretada y transgiversada para calificar nuestra exhortación como no centrada en reflejar el Evangelio. Esto es algo a lo que ya me estoy acostumbrando, por cierto, y eso que apenas llevo menos de 2 años de ser pastor.
No importa cómo digas las cosas, no importa cómo las adornes, no importa cuánto le digas que no vas por ahí a la persona, te lo toma totalmente como no querías que lo tomara. Y es muy triste, iglesia. Pero pasa. Es algo que te tienes que acostumbrar si quieres glorificar a Dios en tu vida. Que vas a tener que hablar verdad y a veces, aunque lo hagas en amor, las cosas no van a salir como tú esperabas. Y tienes que estar contento con ello. Porque se trata de Dios y no de ti, de su reputación y no de tu reputación. Tarde o temprano la persona verá el amor en medio de esa exhortación. Pero sí asegúrate que sea un principio y que lo hayas hecho en amor. La esperanza de todo pastor que busca ser fiel a la verdad es esta: que lo que se dijo, que le molestó tanto al hermano o a la hermana, o aún al no creyente, sea que lo que Dios reveló en su palabra, le ofendió. Esa es mi esperanza, que si te voy a ofender, es por lo que Dios nos reveló. Que tuve la mala fortuna de ser el vocero en ese momento, es distinto. Pero si te voy a ofender por algo que yo dije, entonces yo tengo mucho de qué arrepentirme, si fue mi opinión o aún mi forma en que lo dije. Pero si fue Dios el que te ofendió, sus principios, su moral, su ley, sus mandamientos, entonces no hay nada de qué tengo que disculparme. Tu problema no es conmigo, es con Dios. Últimamente Dios puede usar una mala forma de hablar, ¿verdad?, para cambiar el corazón de una persona. Pero creo que no queremos ser esa persona a la cual caracteriza ser una persona que no es amable, que no es sumisa, que no es amorosa, pero quiere estar exhortando a los demás. Porque eso no es lo que Dios espera de nosotros. Dios nos podría usar y ha usado ese tipo de personas, pero no necesariamente es la fórmula que Dios diseñó para que nos exhortemos los unos a los otros como sus hijos, como su pueblo, como su iglesia, como aquellos que reflejan el Evangelio y no nada más predican el Evangelio. En vez de traer sanidad y santidad, tal vez podamos ser un obstáculo para que la persona se arrepienta, para que ese arrepentimiento sea otorgado por Dios. Así que eres siervo de Dios cuando tu carácter refleja el Evangelio, como dice el tercer punto de mi sermón. No andas en rencillas, sino refleja el Evangelio. Dios quiere que sus siervos sean un agente de bendición y no un estorbo para que las personas busquen de Dios y se arrepientan de sus malos caminos. Últimamente, si no se puede decir de ti que eres un siervo de Dios, es porque tal vez ese tipo de arrepentimiento que tú necesitas es el de salvación por el perdón de tus pecados. Puede ser que ese seas tú esta mañana. Arrepentimiento por haber vivido la vida que te parece, según tu opinión, y no según el parecer de Dios. Arrepentimiento por haber vivido como si no tuvieras expectativas de tu Creador sobre esta tierra y por haber rechazado la bondad de Dios en el Evangelio de su Hijo por todo este tiempo. Ya que es últimamente Jesús, el siervo perfecto, que siempre habló verdad y nunca se enredó en palabrerías y contiendas que no están centradas en exaltar el nombre de su Padre. Él lo hizo perfecto por nosotros. Últimamente Jesús fue aquel instrumento más limpio y útil, con el corazón más puro y limpio. El instrumento perfecto de Dios y adecuado para remover la ira de Dios por tu pecado. El instrumento que te reconcilia con Dios dándote salvación, trayéndote perdón de pecados y vida eterna en su nombre.
Fue Jesús quien nunca cometió iniquidad, quien se hizo iniquidad por nosotros, para que tú pudieras ser declarado justo y santo delante de los ojos de Dios. Últimamente es este Jesús, siervo, que siempre moderó el carácter de su Padre en tu representación. Aquel que siempre fue humilde y manso, que siempre fue amable, que siempre trató con amabilidad a los demás, sin nunca confundir esa amabilidad por comprometer la verdad. Y que últimamente murió por tus pecados. Es ese Jesús que venció la muerte y resucitó al tercer día, el que ofrece esa misma resurrección futura con cuerpos glorificados, cuerpos que no tendrán más esa inclinación al pecado. Es ese Jesús el que te llama a arrepentirte de tu maldad, a poner tu fe en Él y que en humildad reconozcas que no somos señores en control de nuestra vida, sino siervos de Dios al servicio de un rey. Ese eres tú. Es esta voz la que Jesús quiere que escuches esta mañana, si aún no le conoces. Y con todo amor y con toda amabilidad y ternura que viene de Dios, por cierto, te ruego que vengas a sus pies en arrepentimiento y fe, si aún no le conoces. Que abandones tu estado de hostilidad y rebeldía y en su lugar adoptes una posición de siervo humilde y humillado, que reconoce que necesita a Jesús todos los días de su vida hasta que Él regrese. Iglesia, el siervo de Dios se enfoca y encarna el Evangelio. ¿Cuál es tu enfoque esta mañana? ¿Cómo el texto te está ayudando a corregir ese enfoque? Tal vez tu enfoque está bien, pero no estás encarnando el Evangelio, es decir, reflejando el carácter de Dios en tu persona. No te desanimes. Que este texto no te lo trajo Dios hoy, esta mañana, para desanimarte, sino para animarte. Por eso es que Dios dice al principio del capítulo que estamos viendo que nos fortalezcamos en la gracia. No te rindas, sino corre a la gracia para que Dios siga conformando tu carácter, al carácter de su Hijo, para que la próxima vez que tengas que hablar verdad a la vida de otros, sea el Evangelio hablado y encarnado, esa herramienta eficaz y útil que va a usar Dios en la vida de esa persona para traerla al arrepentimiento que viene de Dios. Ya sea arrepentimiento para salvación o arrepentimiento para santificación. Para santificación y ser conformado a Cristo, o para salvación y que las ataduras del diablo caigan y se desvanezcan del alma de esa persona. Así que vamos a orar, iglesia, para que eso sea el resultado final de ser esos siervos que Dios demanda de nuestras vidas. Amén.